conferencia comenzará a grabarse. Ponemos esto, lo que no sabemos si lo escuchan bien o tendremos que ser, ¿no? Si no nos dirá alguien. Está aprobado. Que no, perfecto. Algunos se quejarán. En principio está. Si vamos a poner también, voy a poner este para intentar evitar a veces fusiles. Bueno, pues ahí viene. Vale, pues. El momento que lo haces ya va para allá. Si os parece, empezamos entonces, con un poquitín por si estaba preguntando gente todavía por videoconferencia. Vale, bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada sobre las nuevas obligaciones de facturación y el sistema Verifactu, que es un asunto que, bueno, sabéis que el día 2 de diciembre salió un decreto por el cual se prorrogaba un año la entrada en vigor de estas obligaciones. Ya teníamos convocada la conferencia y como es un tema del que hemos estado recibiendo recurrentes consultas en el colegio, no sé si quizá porque falte una información unificada y porque también puede haberse generado también cierto ruido con el tema, porque hay mucha información que está dependiendo, no sé cómo lo veis vosotros, de proveedores de sistemas informáticos, y aquí cada uno cuenta el tema como quiere. Pues hemos considerado que, bueno, pues mejor no volver a hacerlo el año que viene tarde, sino hacerlo este año con tiempo suficiente. Bueno, para ello contamos con la asesoría del colegio, la asesoría fiscal del colegio, CEDENOR, y en su nombre vienen Pablo Girón y Eloísa Tapia, que bueno, pues nos van a explicar un poco todo este asunto, van a clarificar dudas, sobre todo respecto de quiénes están obligados y quiénes no están obligados a cumplir Verifactu, porque sobre esto hay también mucha confusión. Y bueno, yo creo que es una cosa que va a ser rápida, clara y que nos va a despejar muchas dudas. Pues Pablo y Eloísa, cuando queráis, hacemos que se oiga mejor por aquí. Hombre, hay que ser optimista siempre. Pues muy buenas tardes a todos. Pues bueno, nos acaban de ampliar el plazo, nos han dado un respiro, sobre todo teníamos muchas dudas, aunque llevábamos tiempo para la implantación del Verifactu, pues nos ha pillado todo un poco a todos, a los informáticos y sobre todo a los contribuyentes, porque es una norma que en cierta medida es confusa y es que además la casuística es tremenda de todo tipo de actividades, para el comercio, hostelería, los profesionales. Entonces, realmente han surgido muchísimas consultas, muchas preguntas que la agencia tributaria ha respondido, pues bueno, la mayoría de una manera clara, pero hay ciertas cosas que todavía se nos siguen generando dudas y que ahora en este plazo de este año entiendo que quedarán totalmente resueltas. Nos han dado una ampliación de plazo, tenemos un año ahora para ponerlo en marcha y yo quería, bueno, hemos oído tanto el Verifactu, hemos escuchado, seguramente hemos visto charlas, en videoconferencias, de todo, nosotros por lo menos en el despacho, y sí quería, pues, antes de meterme directamente en el Verifactu, ver que el Verifactu es como el resultado de la digitalización en general, ¿vale? Estamos en una fase de digitalización y es una parte que ahora corresponde a la digitalización de la parte administrativa de la administración, porque es una digitalización que vosotros también como profesionales, incluso en las herramientas de delineación, antes apareció el AutoCAD, con lo cual ya se dejaba de dibujar y ahora, por ejemplo, tenemos el BIM en 3 dimensiones, que si no es ya, cualquier día en la licitación pública va a exigir incluso pues, que se presenten en estos formatos digitales los proyectos, ¿no? Entonces, son herramientas que acaban siendo obligatorias. La digitalización inicialmente pues era algo que parecía beneficioso, pero nos cuesta mucho dejar el papel y además es que ahora nos obliga también a adquirir aplicaciones, a gastarnos dinero en mantenimiento y a cumplir una serie de normas que a veces pues no estamos acostumbrados a ellas, ¿vale? El tema de Verifactu, que lo que estamos hablando ya es la confección de nuestra factura en un formato digital verificable por Hacienda, queríamos haberlo implantado el 1 de enero del año 26, pero, por ejemplo, ya lo que es la factura electrónica como tal, que ya nos obliga, por ejemplo, cuando trabajamos con administraciones, ya venimos con ella desde el año 2015, es decir, que ya
han pasado años y ya hay muchos profesionales también que trabajen con administraciones, con ayuntamientos y demás, que tienen que emitir su factura en un formato electrónico. Y además de estas normas, que son todas siempre directivas de la Unión Europea, hay un montón de normas relativas sobre todo con el IVA, operaciones intracomunitarias, contra el fraude y demás, que tienen implantaciones previstas para el año 28, el año 31. Creo que se ha acordado de coincidencia en Nada. Y en las que no voy a entrar, pero esto que hoy por hoy es que nosotros emitimos una factura y la hacemos con un formato verificable por Hacienda, esto es una transposición de normas europeas que nos van a llevar que esas facturas acaben teniendo un formato de unificación europeo que pueda ser contrastado por cualquier agencia tributaria europea, ¿vale? Por eso la siguiente fase, por ejemplo, para el año 28 y 31, son las facturas intracomunitarias que tendrán que tener un formato que se adapte, ¿vale? El origen de todo viene del año 21, que es la ley antifraude. Y ahí hay muchísimas cosas que empiezan ya, se trazan unas líneas en las que va a derivar todo a lo que tenemos ahora, que es el Verifactu, que es cuando ya nos han dado margen, ¿vale? Pero esta era una ley del año 21 en la que aparecían ya, por ejemplo, de los 1.000 euros de efectivo, que no se podían pagar en efectivo más de 1.000 euros. Bueno, una serie de cuestiones que evitaban o procuraban evitar lo que decía este título tan largo, que era Prevención y lucha contra el fraude fiscal y prácticas de la elusión fiscal, ¿vale? Después se desarrolló en el año 23, donde en el año 23 ya sabíamos realmente en la que nos íbamos a meter, ya sabíamos cuáles eran las condiciones, a quién nos afectaba y cuáles eran los requisitos de este tipo de factura, que ahora aclaramos un poco lo que es realmente en qué consiste esto del Verifactu, porque yo creo que hay mucha confusión entre cuál es la obligación y qué es lo que exige la norma. Entonces, en el año 23, lo que sí queda en el aire es un poco los plazos de las fechas, ¿vale? Pero ya sabemos que tendremos que hacer una serie de nuestras facturas con unos sistemas electrónicos que puedan ser verificables por Hacienda. Y en cierta medida, hasta ahí, ¿vale? Posteriormente, tenemos aquí otra norma, que es un decreto del año 2025, que estamos ya en este mismo año, en abril, y en este año ya nos dicen que el 1 de enero tenemos que empezar a funcionar con unos programas que estén adaptados a la ley antifraude, ¿vale? Este Real Decreto también obligaba, porque la ley del año 23 lo que empezó a obligar fue a los informáticos, a los programadores, a las personas que realizaban los programas de gestión, para que iniciaran una serie de modificaciones en los programas que permitieran después poder facturar sin que las facturas sean modificables, se puedan alterar y demás. Con lo cual, ya empieza a exigirles a ellos que vayan preparando sus programas. De hecho, a partir de julio del 25 ya nadie podía comprar un programa o adquirir un programa que no estuviera adaptado a la normativa antifraude, ¿vale? Se establecieron unos plazos, que son estos que nos acuciaban ahora, que era el 1 de enero y en julio para los autónomos, y después pues nos los acaban de prorrogar con un Real Decreto que como ha dicho Víctor, que está publicado el día 3, pero que el día 2 ya nos informaban a todos, ¿vale? Ya nos metemos un poco en Verifactu, pero Verifactu vamos a ver, es la última derivada de lo que es un sistema informático para la emisión de las facturas, porque lo que nos requiere Hacienda en esta ley y en el reglamento es que tengamos unos programas informáticos para la confección de las facturas que no permitan alterarlas. Básicamente es eso, ¿vale? Entonces, que no podamos emitir una factura y después que la podamos modificar. Con lo que todo este periodo transitorio que venía contando desde el año 23, lo que nos obliga es a tener implantados unos programas informáticos, si utilizamos programas informáticos para emitir facturas, que tengamos unos programas que se adapten a esos requisitos exigidos por la norma, que básicamente, bueno, por simplificarlo, es que no puedan alterarse las facturas. Y queda ahí la cuestión.
deriva todo después en que nosotros podemos acogernos a un sistema que es el Verifactu de emisión de facturas en ese formato digital, o simplemente no enviárselas a Hacienda y quedarnos nosotros y conservar lo que es la trazabilidad de la factura. Es decir, que no todo el mundo, es decir, lo que está en la calle como que es el Verifactu es que todos tenemos que mandar las facturas, que pasen por Hacienda, que nos ponen un QR y demás. Pero en el fondo lo que nos está obligando la norma es que nuestro programa de confección de facturas, de facturación, cumpla con las exigencias de la ley, ¿vale? Y luego podemos, si queremos, acogernos a enviárselas a Hacienda según las emitimos o no se las enviamos. Es decir, esa opción la tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, Verifactu, lo que me repito ahora un poco a lo que hemos escrito, a lo que os hemos entregado aquí, que dice: es un nuevo sistema de facturación electrónica impulsado por la ley antifraude, la ley del año 21, que obliga a las empresas y autónomos a utilizar un software que garantice la integridad, la trazabilidad e inalterabilidad de las facturas. Es decir, es lo que nos dicen, y digo, que tu programa no permita que me hagas trucos, ni que la borres, ni que la cambies o que cambies los conceptos, porque antes en ocasiones se hacía una factura y estaba todo igual, pero se cambiaban los conceptos para adaptarlos a las necesidades, ¿vale? Digo aquí, todos los fabricantes ya están obligados, y todo corresponde a las directivas de la Unión Europea, pues que os he ido citando, ¿vale? Con lo cual, lo que hemos ganado ha sido más plazo, pero decimos aquí que no desaparece y que hay que ver quién está obligado, quién no está obligado, y ahora hacemos un poco el repaso, porque yo creo que lo importante, mi idea era hacer un repaso un poco general de la norma, de qué es lo que nos obliga, porque a veces hay un poco de confusión, digo, pero es que todas tengo que medir siempre las facturas. Digo, no, lo que tienes que tener es un programa adaptado exclusivamente, y después ya eliges si mandas las facturas o no las mandas, ¿vale? Entonces, Eloisa ha comentado un poco las obligaciones de los autónomos, quiénes sí, quiénes no, los que los confeccionan. Te paso aquí te acerco el micrófono, ¿verdad? Sí, claro. Pero realmente los autónomos que están obligados en este sistema son aquellos que desarrollan actividades económicas, que son todos, no por capital mobiliario de alquileres, en este caso, en el caso suyo, todos estarían obligados. Sin embargo, siempre que usen un sistema de facturación que no sea manual, digamos. Por ejemplo, un caso práctico, Pablo. Si alguno de ustedes hace las facturas a través del formato Word, solo Word, donde se escribe su nombre, el nombre del cliente, la descripción del concepto, el proyecto, lo que están haciendo y los importes, no tendrían la obligación de comunicarlo a Hacienda. Pero si usan otro tipo de software, que puede ser el Excel, puede ser el Excel, donde esos datos que ustedes están metiendo después lo usen a través de una macro o una plantilla para obtener una serie de parámetros que les permitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya se entendería como que ese Excel está dentro de un sistema de información de facturación y sí que estarían obligados a comunicarlo. Ese es el gran problema que muchas veces nos encontramos en muchas consultas, que supongo que Víctor también haya tenido aquí. Porque a día de hoy, ¿quién no usa un Excel? Prácticamente nadie. Pero es un Excel que el Excel estaría obligado siempre y cuando, entiendo, tenga macros y algún tipo de programación que permita entenderlo como un sistema de facturación. Correcto. O sea, si alguien usa un Excel a pelo, una plantilla de Excel a pelo. ¿El nuestro qué? Si usa el Excel. El nuestro no es uno. La factura que tenemos nosotros, yo sigo con ella. Es un archivo Excel para facturación. Con un modelito que hay del colegio antiguo. Sí. Es un Excel puro y duro, sin más. Al final, lo que viene, al final tenemos el Word, tenemos el Excel. Pero... Sí, pero lo que hemos tenido toda la vida era la máquina de escribir. Y el puño, ¿vale? Entonces, lo que nos vienen a decir en cierta medida es que quien viene habitualmente confeccionando sus facturas a puño, a mano,
El Word, que es como a mano. o a máquina de El Word, escribir el lápiz. El Word. Eso o lo no- sustituye. Eso Una no lo puedes calculadora, quitar, no. claro, eso Mano. no lo puedes quitar. Quien lo hace con un Excel, pero porque no tiene máquina de escribir o no lo quiere hacer a mano, de puño y letra, que quería decir yo de poner puño, pues lo hace con un Word o lo hace con un Excel, pero lo está haciendo para sustituir la clásica máquina de escribir o el hacerlo a mano, que hay mucha gente que consigue confeccionando las facturas manuscritas, vamos, eso sigue haciendo todavía, hay determinados sectores que siguen confeccionándolas así, ¿vale? Entonces, ahí es donde existe... Ahí no tendrían la obligación de comunicarlo. Ahí no. Pero en el momento que el Excel es un poco más completo, y se usa lo que decía Víctor, una macro, que tienen alguna fórmula que luego les permite obtener los resultados que luego declaran en las obligaciones tributarias, es cuando ya no lo interpretan como el lápiz y el papel a la hora de confeccionar la factura. Es a la hora de comunicarlo. Sí, Pero también se podía, o sea, uno que lo hace en Word o a mano, puede seguir con el mismo proceso sin meterse en... Sí. Me voy a permitir aquí leer, porque es muy breve, lo que se considera sistema informático. Copias encima, borras. Sí, o sea, Sí. digamos, No tienes que acogerte a esto, ¿no? dicho de otro modo sería, o sea, esto obliga a aquellos que usan sistemas informáticos de facturación. Y es donde se ha generado un poco la confusión. Exacto. Porque el que usa un Word o un Excel, yo si tuviese que hacer una factura usaría un Word. Y me imagino que muchos de vosotros usáis Word y Excel, pero Excel a pelo de plantilla, de que esto multiplica por el 21 y le quita la retención, no sé qué. Eso no es un sistema informático de facturación. Por tanto, quienes funcionan así no están obligados, salvo error mío, a cumplir con Verifactu y no tienen ni a fecha 30 de junio de 25, ni 30 de junio de 26, ni de 27, tienen obligación al respecto. Es solo cuando se utilizan sistemas informáticos de facturación. Vale. Entonces, ahí Entonces voy a... ¿Y cómo sabe Hacienda qué Ese es el problema. ¿Cómo sabe Hacienda Sí. lo que está utilizando? Pero ahora lo podemos comentar. Mira, el sistema informático de facturación se considera un sistema informático de facturación al conjunto de un hardware y un software utilizado para expedir facturas mediante la realización de una serie de acciones, ¿vale? Porque esto es la clave. Admitir la entrada de información de facturación por cualquier método. De conservar la información de facturación, ya sea mediante su almacenamiento en el propio sistema informático de facturación o mediante su salida al exterior del mismo, en un soporte físico de cualquier tipo o naturaleza o a través de la remisión telemática a otro sistema informático, sea o no de facturación. Y después dice, y procesar la información de la facturación mediante cualquier procedimiento para producir otros resultados derivados, que es aquí donde ya metemos el lío de las Excel, ¿vale? Independientemente de dónde se realice este proceso, pudiendo ser en el propio sistema informático de facturación o en otro sistema informático previa remisión de la información al mismo por cualquier vía directa o indirecta. Es decir, si yo tengo un Excel en el que estoy, como me encuentro muchas veces, pues igual de colegiados, un listado de sus facturas emitidas, las tienen ordenadas por trimestres, cobran, no cobran, el cliente, todos los datos, y tienen otra pestaña, un montón de pestañitas con cada una de sus facturas. Esas facturas van vinculadas, aunque no sea a través de una macro, pero van vinculadas a la facturación. Nos permite analizar la información de nuestra facturación para ver si tenemos rendimiento positivo, no tenemos rendimiento positivo, cuánto hemos facturado, cuándo nos sale el IVA o lo que fuera. En ese caso, es en los que sí consideramos que se está utilizando un sistema informático de facturación y entonces tendría que cumplir los requisitos que exige la ley antifraude. Cuando picamos nuestras propias facturas para enviarlas al colegio, se puede considerar también que estás haciendo de una forma informática, aunque sean... ¿Qué es el pica las facturas? Perdón. Sí, no, se está refiriendo a una pequeña herramienta que tenemos en el colegio. Corrígeme, Javier, si me equivoco, porque esto lo maneja más Javier. Tenemos una herramienta para el servicio fiscal en el que, de cara a las declaraciones trimestrales de IVA y IRPF, los colegiados pican, digamos, dan la información de facturas de ingreso, tanto las de ingreso como las de gastos recibidas, de cara a la elaboración de la declaración trimestral. Pero claro, ahí no estás facturando, ahí lo que estás haciendo es listando facturas. Sí. O sea, ahí tú puedes estar listando facturas hechas todas a máquina. Con lo cual, no es un sistema de facturación, es un sistema de comunicación al colegio de facturas, ¿no? Entonces, que habría que ver eso si realmente se rellena una especie de formulario o realmente tenemos acceso después ahí a unos libros o a qué, porque en el fondo sería una especie de aplicación online, ¿no?
para la confección. Eso sí lo podemos echar un vistazo a ver cómo estoy funcionando con ello, ¿vale? Si os parece y lo... Pero aceptaría que es al ámbito del colegio. El colegio está adaptándose ya a Verifactu, pero no al colegiado. O sea, tú lo que haces es picar ahí. Sí, pero son datos para la confección de los libros. Es como si a mí me mandan las facturas para que yo las confeccione o me mandan un listado para que yo los confeccione, ¿vale? El problema, bueno, lo que pasa es que la línea es difusa ahí, es muy fina. Es decir, ¿en qué medida, si resulta que esos libros, por ejemplo, yo quiero hacer mis libros contables, pero claro, si los hago con la Excel ya me están diciendo que estoy utilizando un sistema informático. Entonces, ¿qué ocurre? Si hago las facturas con Excel, pero le doy las facturas a la asesoría o a un departamento de colegio para que me confeccione los libros, entonces ya esa hoja Excel ya no es un programa. Pero yo después sí quiero analizar mis datos. Es decir, ahí es algo que la agencia tributaria no ha terminado de resolver en qué medida, porque hablan de la utilización de macros o de sistemas que te permitan llegar a conclusiones y a fórmulas con los datos que introduces en la hoja, ¿vale? Entonces, en el caso vuestro de los colegiados es que muchos, la mayoría utilizáis, entiendo yo, hojas Excel para la confección o Word, y el problema es si luego tratáis esos datos, si confeccionáis los libros, si veis los ingresos, los gastos, calculáis los márgenes o incluso los costes que tiene un proyecto antes de facturarlo. Todo eso, en el fondo, es un programa de facturación pues sencillo, hecho a medida que habéis ido confeccionando vosotros con las hojas Excel. Pero realmente cumpliría con la descripción del sistema informático de facturación, ¿vale? Con lo cual, no podríais funcionar con esos programas y necesitaríais otro programa para emitir las facturas, ¿vale? Que conservara los datos de los clientes, los números de las facturas y que fuera haciendo como unos libros, como el de la agencia tributaria, por ejemplo, que ha puesto a disposición pues de manera gratuita para que quien no ha adquirido un programa pueda cumplir con la norma. ¿Hasta cuántas facturas admite? Me dice que para pocas facturas, no sé cuántas. Al principio se hablaba de que el límite estaba en 100. Luego, gente de la agencia tributaria que está confeccionando este propio programa decían que quitaban ese límite, pero que sí es cierto que era para un número reducido de facturas. No especificaron nunca el tope y yo creo que no lo van a especificar. Yo creo que van a quitar ese límite de... Pues lo que he visto, digo, ¿me cuadrará o no me cuadrará? Y no sé. Claro. Sí, lo que sí permitía ahí... O si tengo que comprar. Claro, porque muchas empresas han dicho, uy, no me da tiempo, porque incluso no todas las... Vamos a ver, mucha gente utilizaba una serie de programas de facturación ligado a la contabilidad que muchas veces no terminas de actualizar anualmente, pues porque no pagas las renovaciones, vas tirando con él y entonces digo, bueno, voy tirando con esto, pero llega un momento que lo tengo que actualizar. Entonces, todavía no lo actualizo porque me cuesta bastante dinero, tiro con el programa de la agencia tributaria y si realmente lo topan a 100, pues antes de... Tengo un tiempo, tengo meses para ir adaptándome, pues luego sí que puedo coger y cambiarlo a lo largo del año sin ningún problema. Y yo puedo cambiar el programa que quiera a lo largo del año sin problema ninguno, ¿vale? Entonces, esa era una de las alternativas que se ofreció, que es, vamos a meternos con la agencia tributaria, supuestamente eliminaron el límite de las 100 y permitían que empresas más o menos grandes pues ganasen unos meses en adaptarse, porque las empresas informáticas estaban colapsadas también, que ese era otro problema, que ya querías, oye, implántame este programa sencillito, no sé qué, y al final costaba, bueno, no daban abasto, ¿vale? Es decir, que ahora nos han dado una prórroga para que tratemos, quien quiera coger un programa pues, más serio de facturación, pues tiene tiempo para... Es lo que va el programa más lo que va el ordenador. El ordenador viejo ya no te vale. Ya, el problema también es eso, los Windows, el 11 y todo, que cada vez que tenemos que ir renovando. El 11 moderno. Pero sí, efectivamente. Después surgen, bueno, pues esto justo precisamente que hemos hablado. Yo tenía un programa en el que he encargado la adaptación para cumplir con la norma y ahora que resulta que me han dado la prórroga, ¿ahora qué hago? ¿Puedo volver al que tenía antes? ¿No? Pues supuestamente si yo lo conservo y lo tengo, sí podría seguir facturando con el que tenía antes. Lo que ocurre es que si el informático me ha hecho la adaptación a la versión nueva, ya no me puede volver al anterior, porque ellos no pueden suministrar ni facilitar ningún programa informático que no se adapte a la ley antifraude del 2011, ¿vale? Entonces yo ahora no puedo adquirir ningún programa nuevo que no se adapte a la norma
ni puedo pedirles que me pongan la versión que cumple con la que no cumple con la norma, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, esa es otra que ya desde julio es que los informáticos, las empresas de informática no tienen margen ahí para vender otros programas que no cumplan con la normativa, ¿vale? Vamos a ver, después he puesto yo aquí, digo, ya me he adaptado al Verifacto y ahora qué hago, ¿no? Hay empresas que ya han empezado a mandar facturas en Verifacto. Sí. Hay gente que, pues, no sé, a nosotros las empresas que dan ese soporte de software han colaborado en muchas de estas empresas, las grandes, han colaborado con la agencia tributaria para organizar todo esto. Es decir, porque la agencia tributaria ha requerido de informáticos que creen programas de facturación, ¿vale? Para hacerlo de manera consensuada para sacar un producto que fuera posible. Y ahí, claro, hay gente que amenazaban con que el que no esté va a tener la inspección el primero. El que no haga Verifactu tiene inspección mañana, ¿vale? Y es un poco lo que nos han transmitido a nosotros también. Pero, claro, hay gente que ya está transmitiendo Verifactu. Cuando digo transmitir Verifactu, digo con carácter general que su programa se ha adaptado a los requisitos y exigencias de la ley antifraude, ¿vale? Y que además, cada vez que emite una factura, ha optado por el envío automático a la agencia tributaria para que tenga un control inmediato de esa factura que ha emitido, ¿vale? La norma lo que establece es que hay que continuar con ese sistema hasta que termine el ejercicio en el que comenzaste a hacer el primer envío. Con lo cual, quien ha empezado en noviembre, en diciembre, con terminar el 31 de diciembre, no está obligado a continuar con ese sistema a partir del 1 de enero del 26. ¿Vale? Es decir, podría dejar de hacer los envíos con ese sistema. Si empiezas en enero, tienes que acabar en diciembre. Sí. Si empiezas en enero, tienes que terminar en diciembre. ¿Vale? ¿El colegio cuándo va a empezar? El 1 de enero, en principio, nosotros estábamos trabajando ya, porque además es que tenemos que hacer una reforma importante en el sistema de facturación, porque estamos muy lejos de los criterios de Verifactu, porque Verifactu, uno de los criterios que tiene es que las facturas sean totalmente inimmutables, y nosotros tal y como tenemos el sistema de facturación, nuestras facturas permiten cierto grado de cambio en la descripción del concepto. Entonces hemos tenido que echarle mano al asunto y estamos trabajando para estar a fecha 1 de enero. Claro, ahora con menos presión porque la obligatoriedad se ha demorado al año que viene. Y si tienes algún error en la factura, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No puedes corregir la factura si hay un error? Tienes que La anularla. tienes que anular Bueno, y hacer una otra nueva. nueva. ¿Con el mismo número? No, una anulación. Haces una bomba y luego... Son una factura de anulación y una factura... Sí, que será la siguiente Vale, a la última que tenga. vale. Luego, otra cosa que tiene el colegio, que es una peculiaridad de los colegios y que la tenemos ahora mismo en estudio porque tiene su complejidad, es el tema, aunque se usa muy poco ya, de la gestión de cobro de horarios a través del colegio, de la gestión colegial. Y claro, ahí el colegio está emitiendo una factura en la que es el nombre de un tercero, que es el colegiado. A mi entender, aquí hay cuestiones que hay que pulir un poco porque yo entiendo que el emisor de la factura es el colegiado, que sea el colegio quien la hace. Y tenemos que ver cómo va a repercutir esto porque no lo tenemos muy claro todavía en cuanto al sistema de gestión colegial, que hay que apañarlo de una forma o de otra. Pero entiendo que esa es, digamos, una parte que la tenemos todavía, no la hemos definido todavía. Pero en principio el colegio, el día 1 de enero, en principio vamos a estar cumpliendo Verifactu, ¿no? En cuanto a las que son las facturas de ingreso del colegio por gestión de expedientes, etcétera, etcétera. En ello estamos. Ahí la dificultad que se puede encontrar en el colegio es con esas facturas que emita de un colegiado, por ejemplo, que es decir, la aplicación informática, el programa adaptado a la ley antifraude, con el que además queremos acogernos al envío de la factura Verifactu a la agencia tributaria, según se confecciona, exige la firma con certificado digital instalado en el programa que la emite. Es decir, que esos programas lo que llevan es que todos tenemos que tener el certificado digital, de la agencia tributaria, el de la casa, la fábrica de moneda y timbre o cualquiera asimilado. Y la tenemos que tener instalado porque en el momento que confeccionamos la factura y se la enviamos a Hacienda, recoge esa firma digital, ¿vale? Entonces, si no se hace Verifactu porque no se envía, el programa lo que sí tiene que estar adaptado a la ley antifraude para que deje el hash, la huella
digital de la confección. Esos programas lo que tienen es que cuando la confeccionas queda un registro, cuando la cambias de carpeta queda un registro, cuando la haces cualquier cosa deja el registro de todo, porque son registros que nos puede pedir la agencia tributaria en caso de que no nos hayamos acogido al envío inmediato de la factura. ¿Vale? Y como lo que tenemos que tener es la aplicación adaptada, entonces podemos escoger, ¿enviamos la factura? Pues ahí ya se resuelve el problema. ¿Que no la enviamos? Nuestro programa, que tiene que estar adaptado, tiene que, bueno, esa adaptación lo que conlleva también es que permite remitir a la agencia tributaria, en caso de que nos lo solicite, toda la trazabilidad de la factura, desde que se confecciona, dónde la hemos almacenado, todo, ¿vale? Si el colegio me emite una factura a mi nombre, tiene que llevar mi certificado digital o el de ellos. El del profesional que emite la factura, el del titular que la emite, no la del colegio. ¿Vale? Yo le tengo que pasar a ellos el certificado digital. Tendría que hacerlo así, salvo que se hiciera no enviando Verifactu, y entonces lo que tiene, bueno, el programa una vez adaptado dejará huella de todo. Si bien nosotros desde el despacho de Tresorería estamos recomendando que cada uno emita en principio sus facturas con su firma digital, si opta por hacerlas bueno, pues con un programa informático. ¿Vale? Sí. Nos estamos adelantando un poco porque es un tema que tenemos todavía, estábamos mirándolo entre Pablo y yo, y tenemos que tomar una decisión al respecto. Es una decisión técnica. Hay algún colegio que ya ha optado directamente por cambiar el sistema de gestión de cobro. Cuando un colegiado pide gestión de cobro, ya no va a ser el colegio quien le emita la factura, sino que el colegiado va a emitir la factura y la va a mandar al colegio para que el colegio gestione el cobro, si a alguien le interesa hacerlo así. Porque han llegado a la conclusión de que todo este tema de si hay que ceder el certificado de firma y demás al colegio es un lío, una responsabilidad y un problema. Y además es que es innecesario, si alguien quiere pedir al colegio que gestione el cobro de una factura, tampoco creo que sea una dificultad para nadie hacer la factura y mandarla al colegio, ¿no? Pero lo teníamos todavía pendiente de cerrar, es que no hemos tenido tiempo de ultimarlo. Una de las dudas que tenía yo de eso. Sí, porque ahí está, si acudimos a una empresa informática para que nos instale un programa adaptado y demás, lo primero que nos va a pedir es el certificado digital, una cesión de los derechos, vamos a firmar unos códigos de seguridad, de responsabilidad, de que estamos cediendo un certificado, es algo delicado, ¿vale? Entonces, por eso, una opción, otros colegios ya han dicho, mira, no nos vamos a complicar la vida, cada cual que emita sus facturas, pero bueno, vamos a ver si encontramos alguna alternativa o algo. Estábamos buscando una alternativa intermedia que pudiera servir, pero que estamos analizando todavía. Vale. Y lo único, bueno, por comentar que a todo esto que hemos dicho desde la primera norma y demás, habréis oído un sistema que es el Sistema Inmediato de Información, el SI, y es que la única, de hecho hubo una modificación en la ley del año 23, modificando el artículo número 4 que dice, bueno, el reglamento que viene a decir que quien utilice el Sistema Inmediato de Información, que es un sistema que os explico así muy rápido, puede no tener un programa adaptado a la ley antifraude. ¿Vale? Que es una cosa que ha habido muchísimas consultas y ha habido mucha confusión con ello porque la norma, tal y como está redactada, invita a indicar que todo el mundo tiene que tener un programa adaptado, salvo quien las haga a mano. ¿Vale? Pero al final hay una modificación en la norma, en los procedimientos de facturación, y dice que quien esté acogido a un sistema inmediato de información puede no tener un programa adaptado porque ese sistema lo que viene a hacer es que cuando yo confecciono una factura, como la confecciono, yo tengo 4 días para mandársela a Hacienda, a la agencia tributaria. Le envío no solamente las facturas emitidas, sino en un plazo un poco más amplio, pero también le envío todas las facturas recibidas. ¿Vale? Entonces, a este sistema, por ejemplo, están obligadas las grandes empresas que facturan más de 6 millones de euros, por ejemplo, que ya todas las facturas que emiten ya desde hace años y todas las facturas que reciben se las están enviando casi en tiempo real a la agencia tributaria, que va confeccionando su propio libro de facturas emitidas y recibidas, con lo cual les permite hacer los contrastes con los 347, con otros clientes. Es decir, yo declaro una cosa, pero resulta que mi proveedor no la ha declarado o no la ha declarado en plazo, y entonces, como tiene toda la agencia tributaria ahí, pues les permite hacer muchos filtros y cruces, ¿vale? Entonces, quien no facture 6 millones de euros se puede acoger a este sistema, que
no exige tener un programa adaptado. Entonces ha sido la gran otra solución, además del programa de la agencia tributaria para la confección de las facturas conforme a la norma Verifactu, la gran alternativa también que se le ha presentado a la gente es me acojo al SI, a este sistema inmediato de información, y me evito el programa informático y ya me voy arreglando. Entonces, y las voy enviando, ¿no? Pero con el sí también tendrías que hacer el envío. También tienes que hacer el envío. Al final, digamos que llegan al mismo punto. Pero sin un programa adaptado, Eso vamos a decir. Es la única excepción que tiene la norma, ¿vale? ¿Cómo funciona eso? Pues hay que hacer unos envíos a través de una plataforma de la agencia tributaria e ir enviándoles las facturas. Porque tienes un margen de 4 días, se entienden que, bueno, pues si las modificas en los primeros 4 días, pues ellos no se enteran, pero una vez que ya la envías, ya está ahí, ¿vale? Las grandes empresas pasan de obligaciones trimestrales, que son las vuestras, por ejemplo, a obligaciones mensuales, pero quien se quiera coger con facturación inferior puede hacer las obligaciones con el mismo periodo trimestral. Es bastante engorro y si estamos sujetos ya a muchos plazos como para además meternos en esto si podemos evitarlo, ¿vale? Porque nosotros en el despacho tenemos, bueno, las empresas son con cierto volumen, hay muchas que funcionan en este sistema y es estar constantemente con el envío, que no se te olvide una, que si te falta otra que te la enviaron fuera de plazo, o sea, bueno, hay que estar muy pendiente, ¿eh? Es un compromiso importante. Y lo que sí, la ventaja que tiene, por ejemplo, es que el tema de las devoluciones, a quienes salen devoluciones, pues a quien se realiza sobre todo, a quien importa, exporta, son devoluciones mensuales. Es decir, si lo presenta mensualmente no tienen que esperar a enero del año siguiente a solicitar la devolución, que igual os ocurre si realizáis una inversión o lo que fuera, que sale un IVA a devolver, hay que esperar hasta enero del ejercicio siguiente para solicitar la devolución, que tienen hasta julio después para devolver. En este caso, se va tramitando cada trimestre o cada mes las solicitudes de devolución o de compensación, que es la única ventaja que tiene, además de que no requiere el programa informático, ¿vale? Y este es el sistema inmediato de información del IVA, que es la única excepción al Verifactu, que nos han dado este margen para que nos adaptemos y que seguramente estaremos el año que viene ya por octubre todos nerviosos a ver qué hemos hecho, qué no hemos hecho o cómo lo tenemos, ¿no? También no sabemos lo que vamos a tener mañana ni pasado. Hoy estaban negociando Estaba en el Congreso de los Diputados, había un paquete de medidas económicas, no sé si se ha firmado o no se ha firmado, ni qué publicarán ni qué no publicarán. Como esto cambia de un día para otro, como nos ha pasado, pues tampoco es todo muy incierto, la verdad. Sí. Lo que sí vemos es que como son todo transposiciones de directivas europeas, pues al final va a acabar imponiéndose, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos han dado esta ampliación de plazo. Entre las medidas económicas estas, se da una circunstancia de que, por ejemplo, que empezó a enviar Verifactu, sabemos que a 31 de diciembre termina y ya está. Y en enero, si quiere, sigue o si no, no sigue. Pero las empresas que optaron por el sistema inmediato de información, que era la otra gran alternativa, esas ya han hecho la comunicación y ya entran obligadas en enero del año 26 a enviar las facturas cada 4 días, casi online. Y ahora no está el Verifactu funcionando, entonces con lo cual es una cosa que podían haber evitado, meterse en este engorro administrativo. Con lo cual una de las medidas que estaban discutiendo para aprobar es abrirles una puerta que puedan salir y no obligarles a que en el año 26 estén en este sistema inmediato al que se han metido seguramente para evitar el Verifactu, ¿vale? Porque no está claro todavía, pero aparentemente van a tener que estar todo el año que viene con el sistema inmediato de información, ¿vale? Y es un poco lo que veníamos a contar, un poco el resumen de todo, desde el origen de la digitalización hasta las obligaciones, y lo que sí que vemos es que cada cual le aparece su problema, su dificultad, es adaptar una norma a muchísimos sectores, es decir, que cuando hablamos con gente de hostelería es tremendo también, que emites el ticket y va para Hacienda, los profesionales tenéis vuestra casuística, después muchas veces en las facturas que si metemos también suplidos, que si metemos no sé qué, que eso luego nos cambian, que los importes es que eran unos gastos, ahora son otros, ya no lo puedo modificar, tengo que hacer la rectificativa. Cada vez más complejo el tema de la facturación, sobre todo desde que no se puede modificar. Antes hacíamos un abono, era esa figura muy rápida, hacíamos un abono y se acabó, ¿no? Y ahora
pues tenemos que hacer la factura rectificativa con su propia serie, correlativa y además diciendo qué factura anulamos o qué factura sustituimos o qué capítulo o lo que fuera. Hay un control pues tremendo sobre las facturas. Y a cada uno, pues no sé si os irá surgiendo dudas sobre la implantación o... Las entidades que no facturan, seguros. Perfecto. Eso como el seguro te manda el recibo al banco y se acabó, no hay una factura. Sí, Son recibos, pero no sí, facturan. Son recibos, el seguro no tiene IVA. Sí, no llevan IVA esas facturas. Pero Pero aunque no lleven IVA, en principio tendrían que estar obligados. Hay otra cosa también que son en las... el caso nuestro, Artecan se va a tener que, Sí. que adecuarse a las facturas. Si los servicios médicos no llevan IVA, por ejemplo, pues están todos obligados a emitir facturas. Lo que pasa que hay, por ejemplo, bueno, ahí es un sector, por ejemplo, en que se siguen haciendo muchas facturas a mano, ¿vale? Por ejemplo. Pero si en principio es quien tenga un programa de facturación. Quien emita facturas está obligado. Hay un caso que igual conocéis que es el de la no es inversión de seguro pasivo, es decir, la autofactura, es decir, cuando quien factura no facturamos nosotros, sino es el destinatario de los servicios. Eso en ocasiones sí que ocurre, pero bueno, son determinadas actividades en las que yo trabajo siempre para una misma empresa y esa es la empresa la que hace las facturas en mi nombre, como quien dice. Esa empresa es la que está obligada a emitir las facturas y enviárselas a Hacienda con el formato adecuado, si bien yo soy responsable de que lo haga bien. O sea, yo soy el último responsable en caso de que no lo hagan, ¿vale? Pero es otro caso atípico, pero vamos, que realmente para los profesionales normalmente no se da el caso. Os pongo, por ejemplo, pues los servicios médicos que van contra un seguro privado de salud, pues entonces cuando va el paciente, en lugar de hacerle la factura, le hace el propio seguro, le hace la factura al médico, le hace las facturas como si fuera el médico, ¿vale? Entonces el médico ya recibe su factura hecha, por decirlo de alguna manera. Ese es un colectivo que tiene este sistema, ¿vale? Pero bueno, en el caso vuestro, pues normalmente no. Esas facturas que tú envías o que se envían lo haces con el de Hacienda, o con el programa de Hacienda, esa factura que tú envías para allá, luego para tema de IVA, tú sigues teniendo que hacer declaración de IVA y Todo igual. eso sigue igual, Sí. Todo pero igual. ya tiene tus datos. Correcto. Con lo cual pon los mismos que están ahí. Por eso preguntaba yo por el tema del seguro, que uno de los gastos nuestros viene y no tenemos factura. No sé si el otro estaría obligado a... Sí, la correduría se tiene que meter, lo que la correduría emite 2 facturas al año solamente, que las emite por comisiones a una correduría de Barcelona, 2 facturas, ¿no? Pero tú en este caso, tú no... Pero no llegan esas facturas. No, eso es una cosa eso es una cosa de la correduría, de la gestión de la correduría. Aquí lo que te llega es un recibo de un seguro, no estás emitiendo una factura tú ahí. Joder, entonces ¿y ese dato le tiene Hacienda? O si cuando yo hago la declaración, como ahora, pero ahora ya tiene todo... Le tiene, pero por la otra parte. Sí, es decir, el que tenga la información no significa que la vaya a utilizar, ¿vale? Es decir, sí es cierto que quien está en el sistema este de inmediato, Hacienda confecciona unos libros, con lo cual hoy por hoy siguen presentando sus liquidaciones, pero cualquier día dirán que dejen de presentarlas, porque dices, como estás enviando todo online, ya tengo todas tus facturas emitidas, todas tus facturas recibidas. Entonces, los libros ya los tengo yo. Bien, pero eso hoy por hoy todavía no han llegado a dar ese paso, ¿no? Lo que tiene el Verifactu es que va a... Es decir, yo no sé cómo se puede tratar un volumen tal de datos y de todo el mundo emitiendo sus facturas que llegue a un procesador. Entonces, eso yo entiendo... No sé en qué medida van a poder gestionar, pero sí va a poder permitir hacer verificaciones y contrastar. Es decir, cuando voy a inspeccionar a alguien, yo tendría que tener ya todas sus facturas. Es decir, yo puedo tirar y buscar en la base de datos y sacar todas las facturas de una persona, ¿no? El tema de emitir facturas, hay un procedimiento del reglamento de facturación que establece unos plazos para emitir facturas. Con el Verifactu lo que nos encontramos, o nos encontrábamos, pero nos vamos a encontrar de nuevo, es que yo tengo que emitir la factura con la fecha del devengo. Es decir, que yo no puedo
que a veces hacemos, ¿no? Igual incluso por intentar anticipar el cobro o lo que fuera, voy a hacer la factura ahora ya del 1 de enero del 26. Entonces, yo podría emitir ya una factura de enero del 26, pero con el Verifacto es imposible, porque el Verifacto me coge el día del ordenador. Entonces, no puedo mover fechas de facturas para nada, ¿no? Y lo que hacemos en ocasiones, que es, si no superamos los 3.000 euros con el cliente o el proveedor, que es un pequeño juego que se hace, que detecta Hacienda en una gestión de breve de control, que es trasladar facturas de un trimestre a otro, siempre que en ocasiones dice, oye, hago una factura, la declaro el trimestre que viene, porque si no supero una serie de volúmenes es muy difícil de detectar, ¿vale? Es decir, hay un modelo, el de las operaciones superiores a 3.000 euros, que antes eran operaciones en el año 6.000 euros, 5.000 o lo que fuera, y Hacienda lo que contrastaba, que coincidiera lo que decía el cliente y el proveedor, pero ya en los últimos años ya hay que informarlo por trimestres, con lo cual yo estoy diciendo que a alguien le he facturado en un trimestre una cantidad, ¿vale? Y el proveedor va a declarar también que yo le he facturado en un trimestre determinado una cantidad. Entonces, si yo deduzco el IVA más tarde del periodo en el que corresponda del devengo del trimestre, a Hacienda le da igual. Es un derecho que yo pierdo de meterlo en el primer trimestre, lo meto en el segundo, lo meto en el tercero, peor para mí que estoy tardando en deducirme el IVA. Pero lo que no puedo hacer es que un IVA devengado por la factura emitida lo puedo trasladar a otro trimestre que no corresponda. Entonces, cuando el que recibe la factura declara un volumen determinado en el primer trimestre y resulta que la ha emitido, no le cuadra la cifra, pues ahí es donde saltan las alarmas, que los organismos de Hacienda ya cruzan de todo, todos los datos, y ahí sale pues quién está retrasando la declaración de una factura emitida. Pero siempre ha sido así. Que eso siempre ha sido así, ¿no? Nunca has podido atrasar no, factura emitida en el trimestre, ¿no? No, pues eso está fuera de la norma, pero a veces era una práctica que se hacía para tratar de retrasar un poco el pago y de, oye, mira, lo pago dentro del año, pero la meto el trimestre que viene, ¿vale? Y entonces ahora, como cada vez son más estrictos los controles, hay muchas más posibilidades de que te filtren y te crucen los datos, pues cada vez hay menos margen de maniobra para mover nada. Y con esto nos hemos encontrado que las facturas tienen que tener fecha de cuando las confecciona el ordenador, ¿vale? Porque hay muchas empresas que a 31 de diciembre, antes del 31 de diciembre, facturan ya con fecha del 26 porque generan la remesa, porque la mandan al banco, lo mandan todo pues para cobrarlo la primera semana del año de enero, en enero del año siguiente. Entonces todo eso, por ejemplo, ya no era posible. En vuestro caso, por ejemplo, quien trabaje con mediciones, que tiene que hacer mediciones para una certificación, para facturar, pues nos encontrábamos ahora, por ejemplo, a finales de año, que muchas empresas facturan, es decir, que es lo más habitual frente a lo que se estaba indicando. Yo, la primera semana de enero, o la primera quincena de enero, voy a emitir facturas del año 25, ¿vale? Porque tengo una serie de trabajos que voy a emitir las facturas a lo largo de enero, pero con fecha del año 25. ¿Y cuántas veces igual me llaman, oye, ¿me vas a emitir la factura con el año 25 o la pasas al año que viene o cómo hacemos? Vale. Yo, el día 12 de enero del 26, no podría emitir con Verifacto una factura que estaba por un servicio prestado en diciembre del 25. ¿Vale? Eso es un antes y un después, que el día que se implante, ahí se acabó. Eso se terminó, ¿vale? Eso no es posible. O sea, eso luego hay una serie de mecanismos fiscales para poder declarar en cada año lo que corresponde, ¿vale? Es decir, que aunque emita la factura con fecha 26, si es un devengo que corresponde con el 25, yo lo tendré que declarar en mi IRPF del año 25. ¿eh? Pero mediante otros mecanismos, ¿vale? Perdón. En nuestro caso, me pongo en el caso más extremo. Me pongo en el caso más extremo. Imagínate una obra, nosotros certificamos en los 5 primeros días del mes siguiente al que se ha trabajado. Entonces, lo que se ha trabajado en el mes de diciembre, revisamos la certificación entre el 1 y el 5 de enero, ya del año siguiente. Hasta que no esté revisada y aprobada la certificación, se supone que el contratista no puede facturar porque no sabe cuánto ha de facturar.
Entonces, ¿eso cómo se hace? Porque Claro. nosotros no vamos a certificar antes de que termine, o hacemos No, no. una certificación en diciembre de solo 15 días y los otros 15 días se quedan colgando. Sí. En realidad es un trabajo que la constructora ha realizado durante el mes de diciembre, Sí, pero que factura por nuestro sistema de gestión económica. sí, es como Nosotras, todas las empresas, todos lo hacen así. Entonces, Pues eso, en principio la norma no establece otra fórmula que de emitir la factura con fecha de ese año siguiente, es decir, ese día 5, pero el ingreso realmente hay que declararlo en el ejercicio al que corresponden los servicios prestados, ¿vale? Es decir, ahí es cuando en contabilidad utilizamos también la obra en curso. Es decir, son trabajos que hemos realizado que no hemos podido facturar con fecha del 31 del 12, ¿vale? Es decir, si yo tengo trabajos que he hecho por 5.000 euros hasta el 31 del 12, pero no he podido emitir la factura con esa fecha, sino que la tengo que emitir con posterioridad, yo ese ingreso lo tengo que declarar. Y eso forma parte de mi base imponible en el IRPF del ejercicio, ¿vale? Eso es así, con independencia de que lo facture más adelante. Para mí es un ingreso lo que yo ya tengo ejecutado, facturado o no, dentro del año. ¿Como pago a cuenta? Un pago a cuenta es un cobro en cierta medida. Podría ser una especie de certificación a cuenta, por ejemplo, ¿vale? Pero en el fondo, cuando terminamos el ejercicio, en todas las actividades nosotros, por ejemplo, requerimos hoy un inventario de existencias o una valoración de la obra en curso o de los trabajos y servicios que tengáis prestados que no hayáis podido facturar, ¿vale? Porque dependiendo de las actividades, hay trabajos, si son servicios profesionales, igual no conllevan muchos gastos, pero hay otra serie de servicios que conllevan muchos gastos, es decir, que al final el margen es pequeño. Es decir, que yo tengo en el año una serie de gastos en los que he incurrido de 100, mi factura es de 150, pero claro, no puedo meter los gastos de 100 un año y los 150 los paso al año siguiente, porque entonces estoy deduciendo, es decir, yo no puedo deducir gastos en un ejercicio que no tengan, que no estén refacturados, es decir, que mis gastos tienen que tener una correlación con los ingresos, si no, no me dejan deducirlos. Yo puedo tener muchos gastos un año, pero ese fin de año puedo entrar en unos gastos en comercio y maquinaria, pues he comprado 40 cajas de lo que fuera, ¿no? Y te vienen con la factura y digo, esto mételo como gasto. Digo, no, pues es que no las has vendido. Hasta que no las vayas a vender yo no las puedo meter como gasto, ¿vale? Entonces, si yo tengo una serie de gastos en los que incurro en mi actividad, pero no los he llegado a poder facturar, es decir, no he podido facturar los honorarios que van ligados a esos gastos, yo no los podré deducir tampoco en mi declaración del IRPF. Es decir, tiene que haber una correlación entre los ingresos y los gastos. Si tú no puedes facturar por adelantado. ¿Por? No puedes facturar por adelantado. Puedes hacer un anticipo pero de honorarios, es decir, y de venga IVA y todo, ¿vale? Perdona, Ana, que no te... No. Principalmente por nuestras direcciones y coordinaciones de seguridad. Claro. Porque esas intervenciones que son de plazo prolongado, yo puedo negociar con mi cliente, que dicen normalmente, no siempre es así. A veces nuestros honorarios se van facturando en función del porcentaje de abajo de obra, Sí, claro. Sí. Pero otras veces negocias con el cliente. Cuando la obra haya avanzado el 40%, yo te facturo el 40% de mis honorarios. Sí. Pero ese 40% puede ser justo en el mes de enero. En febrero. Tú eres al final, certificado final de obra, facturas el 100% de la obra, el certificado final de obra. Y has hecho toda la obra durante 18 o 20 meses y cobras todo en febrero del año siguiente. O sea, tienes obligación y encima, si estás trabajando con una administración pública que te dejan facturar cuando ellos quieren, etcétera, etcétera, tienes obligación de facturar en diciembre, sí o sí, para cerrar el ejercicio de diciembre. Sí. Eso, con cada uno de los eso está ahora mismo sin resolver. Hay muchas facturas con la administración que hasta que no te dan la validación de bien de medidas o de lo que fuera, no les puedes, o sea, no les vas a poder facturar. Eso no lo ha resuelto la agencia tributaria. Porque ese 40% es en enero, pero ese 40% es el trabajo del año 25. Sí. Claro, yo no me queda más cáscara que facturarlo en enero o cuando cumpla el 40%, porque puede
ser en enero, puede ser en febrero Sí. o en marzo, Pero, tengo sí. todo un trabajo realizado en el 2025. Sí, pero ahí me estás hablando ya en cierta medida ya no de un problema de facturación, sino de la correlación de ingresos y gastos, ¿no? Claro, sí, en realidad sí, lo que es que ahora se va con, ahora lo hacemos así de una vez, pero ahora con Verifactor y compañía va a quedar más en evidencia. Se va a notar más, como quien dice. Pero es decir, en el caso, por ejemplo, es un poco el caso de los promotores de edificación, por ejemplo. Tú vas promoviendo y todos los gastos que tú tienes, incluso de gastos de personal y demás, tú los contabilizas como gasto, pero al final del ejercicio tú haces una regularización de tu obra en curso. De manera, es decir, de todo ese gasto lo activas, no lo declaras como gasto en el año, de manera que tampoco estás declarando los ingresos hasta que entregas la obra. Es decir, en cierta medida es así. Tú puedes tener una serie de gastos, pero no son deducibles hasta que no los factures. Pero tú no pierdes la posibilidad de deducirlos. Lo que pasa es que los estás acumulando y no lo estás deduciendo en ese ejercicio, aunque tú los has contabilizado en ese ejercicio. Está en tus libros de facturas recibidas del ejercicio, ¿vale? Pero al final lo que haces es una acumulación de todo ese gasto y lo activas para trasladarlo al ejercicio en que facturas los ingresos, ¿vale? Eso en principio tendría que ser así. Tenemos un problema gordísimo, Claro. porque de cada obra lo que no podemos cerrar nunca. Las tenemos todas mangas por hombro, porque como demonio vas llevando al tran los gastos con el ingreso que no tienes. Sí. Porque tú vas en un ingreso que aunque le quieras declarar no le has cobrado tampoco. También, sí, Como pero obras públicas, se cobras el 100% al final. sí, Muchas de ellas. sí, pero si no es decir, si no se llega a una situación también que es un poco anómala, y es que yo puedo estar trabajando mucho en un ejercicio, ¿vale? Y tengo muchos gastos, no tengo facturación y ese año realmente he perdido dinero, como quien dice. No he perdido, es decir, no he tenido pérdidas porque mi trabajo seguramente va a ganancias. Es decir, yo tengo una serie de gastos de una ejecución o de lo que fuera, tengo un margen y tengo una facturación que me va a dejar un margen. Es decir, yo lo que tendría que declarar siempre como ingreso sería, hasta que lo regularizara, si no por lo menos sería el costo que he tenido más en mi margen estimado. Tendría que declararlo en el ejercicio, aunque no lo haya facturado, ¿vale? Entonces, en lugar de declarar el ingreso que no he hecho la factura, lo que hago es no declarar el gasto. No sé si o declaro la obra en curso que es un ingreso. Es decir, tiene que haber una correlación entre los ingresos y los gastos. A mí no me deja, es decir, una de las normas del IRPF para las personas físicas es correlación de ingresos y gastos. Entonces, si yo tengo una serie de gastos y no tengo la correlación con los ingresos, porque no lo facturo, no me dejan deducir esos gastos. No significa que no los pueda deducir nunca. Pero lo que me dice es que hasta que no tenga la correlación con los ingresos no los puedo deducir. Se tiene que declarar como si fuese una empresa. Hacerte la mentalidad de empresa. Sí, es exactamente igual. Si no, es que ocurre que un año tengo unas pérdidas tremendas y al año siguiente tengo todo beneficio. Y tampoco tiene sentido, porque si no, cuando tú emitas la factura, si ya los gastos ya los declaraste todos. Claro, tendría que elegir ver un ingreso ficticio, o sea, un ingreso que no he cobrado, no se lo recurso, Sí. no declarar ningún gasto ni ningún ingreso hasta el día que pueda hacer la factura del ingreso. Claro. Y ahí, pero claro, los gastos, porque igual los gastos son de hace 2 años. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que ya si son más de 2 años ya nos metemos también en otra casuística diferente que es los rendimientos irregulares. Sí, pero eso aquí Vale. funciona así. Porque en el, Sí. En el Verifactor solo se meten las facturas propias o también las de gastos. No, las emitidas. Las emitidas. Solo las emitidas. Y si en nuestro Pero caso aunque yo también no emita una hacemos, factura, se hace la factura tanto por ciento de honorarios iniciales que no se corresponde Sí, con la evolución de la obra. Tú puedes facturar el 50% al principio. pero estamos un poco, es decir, el problema yo creo que es el mismo con Verifactu que sin Verifactu. Es decir, Sí, no, el mismo. ¿no? O sea, quiere decir que es lo mismo. Y Ana, lo que me vienes a contar también es un poco lo mismo, ¿no? El problema aquí es la fecha de la factura. Pero en el fondo, si tú facturas, vamos a ver, si yo tengo a lo largo del año 80.000 euros de gastos, que se corresponden a una factura que voy a emitir por 100.000 euros, y la última factura de gasto fue del 20 de diciembre, y mi factura de ingresos me dice el cliente, oye, hasta el día 10 de enero no me la puedes facturar. Yo voy a declarar ese año 80.000 euros de pérdida
y al año siguiente 100.000 euros de beneficio porque no tengo gastos. No lo puedo hacer así. O sea, tiene que haber siempre una correlación entre ingresos y gastos. Y entonces esos gastos lo traduciré en obra en curso y diré que no son gastos del ejercicio y los imputaré al ejercicio en el que facture, porque siempre tengo que declarar el margen de esos gastos, ¿vale? Eso es así, pero con el verifacto o sin el verifacto. Otra cosa es que cuando hacemos facturaciones continuas, al final se solapan unos proyectos con otros. Si no te pagan y no llega a existir el ingreso, tampoco te puedo los gastos. Si no te pagan, ¿sí? No llegas a cobrar y no tienes ingresos, tampoco te puedo deducir los gastos. Tú los ingresos los tienes que declarar por el hecho de facturar. Otra cosa es, si lo hubieras cobrado. Otra cosa es si no los cobras, la norma te establece la posibilidad de dotar unas provisiones por insolvencias una vez que transcurran una serie de meses en función del tipo de empresa o de persona física y también un procedimiento de intento de cobro, ¿vale? Una notificación, un requerimiento notarial, un burofax, es decir, una demanda, un monitorio, porque si nosotros nos reclamamos, Hacienda no nos admite la pérdida, ¿vale? Es decir, que si yo de un cliente no cobro, no puedo coger, no lo declaro, porque entonces Hacienda se lo está regalando. O sea, si tú quieres, no lo cobres, pero demuéstrame que estás haciendo intentos de cobrarlo, ¿vale? Entonces, pero eso va vía dotación a insolvencia. Entonces, después ese procedimiento se ve si finalmente es un incobrable y entonces es una pérdida. Pero me temo que hasta entonces tú tienes que declarar el ingreso. Vale. ¿Y si no cobras? Pues si terminas no cobrando, anularás el ingreso. Pero los gastos son pérdidas porque realmente, eso, es decir, hay una correlación con el ingreso, porque el ingreso existe. Otra cosa es que no forma parte de es decir, el ingreso existe de todas. El ingreso no lo anulamos, por decirlo de alguna manera. Lo que hacemos es, o sea, el ingreso es el que es que dotamos una insolvencia que al final cubrimos con el ingreso, es decir, lo dejamos anulado, ¿vale? Pero tú la factura la emites. Después, por ejemplo, en esos procedimientos hay posibilidades de recuperar el IVA. Cuando alguien no nos paga, yo en un plazo de 6 meses puedo hacer una factura rectificativa con un procedimiento que pasa por Hacienda para que ese IVA que yo no he cobrado de ese cliente, que seguramente no cobre ni siquiera el principal, por lo menos el IVA no lo pierda. Porque a mí el IVA de primera ya se lo he tenido que soltar a Hacienda, ¿vale? Yo emito una factura, no cobro, puedo solicitar aplazamiento porque también existen unas normas que me exigen unos plazos en los que me tienen que pagar, pero esas no las cumple casi nadie. Sobre todo las grandes empresas no pagan en los plazos que legalmente el Estado ha establecido para el pago a proveedores. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues yo puedo decirle a Hacienda, oye, mira, tengo este IVA que te tengo que pagar, pero es que ni siquiera lo he cobrado, entonces te solicito un aplazamiento. Entonces, hasta 50.000 euros te lo pueden aplazar con pago de intereses, ¿no? Pero hasta ahí. Si después no lo cobras, tienes que hacer esa factura rectificativa, mandársela a Hacienda, poner la reclamación para que te la anulen. Pero de primeras lo tienes que ingresar o aplazar por el devengo. Eso no tiene otra. ¿Vale? Lo que es el ingreso después, pues si lo reclamas, pues podrás anularlo. Pero sí, con reclamación, sí. Siempre reclamación. Yo tengo 3 cuestiones que quería confirmar, pero bueno, en cualquier caso, tenemos ahora mismo 25 colegiados por videoconferencia. Si alguno quiere hacer alguna consulta, por favor, puede pedirla a vez, levantando la mano y activando el micro y hacerla en sala o hacerlo a través del chat. Yo quería confirmar tres cosas sencillas. Vamos a ver. Para los compañeros que no tienen, que están trabajando por el sistema, que son muchos, por el sistema tradicional de plantilla de Word o de Excel, no están obligados al tema Verifactu. Si nada cambia, durante el año que viene, durante este año, se pueden despreocupar de Verifactu. Pero entiendo que hay alguna razón para recomendarles que se metan en Verifactu. ¿Hay alguna ventaja para todos estos colegiados que no están obligados? Vamos a ver. Más que una ventaja, el problema que vemos aquí es que la norma, hoy por hoy, es una norma muy reciente, bueno, tan reciente que ni siquiera ha llegado a entrar en vigor. Entonces, según va pasando el tiempo, hay muchas consultas que se hacen en la Dirección General de Tributos, consultas vinculantes, resoluciones que aclaran
interpretan cosas que hoy por hoy no están claras. Es decir, yo cuando leo en la ley de 21 de antifraude que es un sistema de emisión de facturas, yo no sé hasta qué punto lo mío es un sistema de emisión de facturas o no. Sí, es confuso. El caso caso estándar, porque ese claro. os quería preguntar ahora. El Sí. caso estándar, el caso de plantilla de Word local en el disco duro del ordenador que relleno cada vez que hago una factura. Y como mucho lo que hago es guardarlas. Pero que no tienen ninguna interrelación entre ellas ni están programadas. El que no está obligado en ese sentido. En principio yo entiendo que no, pero esto es una cosa mía desde mi simplismo. Entiendo que no hay ninguna razón para recomendarle o ninguna ventaja asociada a irse a Verifactu. Entiendo que puede seguir despreocupado con este asunto. Puede seguir despreocupado. Lo que sí han dicho es que quien no está en Verifactu tiene más posibilidades de recibir requerimientos de información para verificar datos. Está la preocupación ahí. Porque no se Obligado por el sistema no estás. Pero el primer año no te preocupes, el segundo tampoco, porque serán tantos. Ya, Sí. Puede ser, Sí. puede ser. Pero, por ejemplo, ya hay... una cuenta atrás. Al final, Sí. hablamos que son conejillos de indias y cuando eso funcione acabaremos. más riesgo de inspección. Pero hoy por hoy ya hay no sé si cuelga de gestión tributaria, pero hoy por hoy ya hay una campaña que ya, a bastantes clientes del despacho ya se les ha presentado a la agencia tributaria para comprobar in situ con qué programas informáticos se están emitiendo las facturas en el año 2025, noviembre, diciembre. Es decir, ya ha habido inspecciones en las que se han personado en las oficinas de las empresas para saber en esa fecha con qué programa lo estaban haciendo. Y los TPVs que ¿Vale? usan también. Los TPVs y demás, para saber cómo lo estaban haciendo, para ver cómo lo van a resolver después. Y si después se acogen a Verifactu o no se acogen a Verifactu, ¿vale? Pero ya ha habido muchas inspecciones para saber cómo lo está haciendo la gente. Entonces, igual alguno ha dicho, yo con estas Y pues perfecto. Entonces, yo la recomendación es que al final creo que nos tenemos que meter en el sistema de tener un programa, aunque sea de la agencia tributaria, para emitir las facturas. Pero eso conlleva otro inconveniente, me temo. O sea, lo que sí que está prohibidísimo es tener dos programas de facturación, ¿vale? Eso es lo que está prohibido totalmente. Entonces, lo que yo no podría estar haciendo con mi Excel, unos libros y unos borradores de mis facturas y todo el control de eso, y luego hacer mi factura con el programa de la agencia tributaria, porque estoy utilizando dos programas, como quien dice, ¿vale? Y eso sí que está prohibido. Entonces, por eso, al final yo creo que no es malo el que poco a poco nos vayamos adaptando a la digitalización y a emitir las facturas con un programa que nos permita pues, un control, ¿vale? Además, te imponen un programa, ¿no? Que tienes que adquirir y hacer una inversión en el programa. Para tener IVAs, retenciones, todos los datos para que ellos contrasten y verifiquen. Pues por lo menos que me vean, que me manden al trimestre el modelo ya hecho y me dicen, me toca pagar tanto o deducir tanto. Lo acabarán y por lo menos haciendo. que te ahorres el gestor. Lo acabarán haciendo. Sí, lo acabarán haciendo, ¿eh? Lo acabarán haciendo. Lo que pasa es que por hoy lo que nos piden es que pasemos solo las facturas emitidas. Pero libre facturas emitidas, es decir, nosotros acogeremos y haremos el trimestre como siempre, presentaremos nuestro 303 y igual nos llegan a casa diciendo, no me cuadra porque tengo todas tus facturas. Entonces, a ver, ¿por qué has declarado esto cuando no? Dice, no, porque es que esta factura hice una rectificativa porque no me había pagado, porque me dijeron que corrigiera, pero no he mandado la rectificativa. Entonces, ellos ahí ya tienen el control de todos los ingresos. Eso ya lo tienen. El día en que a todo el mundo le pidan que transmita las facturas recibidas, tendrán ellos la confección de los libros. Y ya nos saldrá casi hecho la declaración de la renta. Bueno, es que saldrá la declaración de la renta, porque hoy por hoy los borradores Ya casi salen solamente a las personas que desarrollan actividades profesionales o económicas, no conocen todos los datos y entonces, por ejemplo, los ingresos vuestros en muchos casos los conocen también por las retenciones, por todas las retenciones que os imputan vuestros clientes, que luego estamos siempre con la pelea de que lo ha declarado, no lo ha declarado y demás, ¿vale? Pero ya tienen muchos datos contrastados. En el momento en que tengan ya las facturas recibidas, pues lo que harán es la propuesta, como los hacen a los borradores que la gente no los mira.
y enseguida los firma para cobrar antes la devolución, si procede. Pero también hay muchas cosas que hay que revisar porque hay cosas que se pueden, o sea, que no son correctas, ¿vale? Entonces, en el caso de profesionales o actividades económicas, pues habrá que revisar la propuesta que nos hacen y nos limitaremos a meter un gasto que no metimos o una dotación de algo o lo que fuera. Pero vendrá hecho y no tendremos margen ya de... El problema es que no tendremos margen de nada. Que el momento que hayamos mandado todas las facturas recibidas y las emitidas, estamos ya sentenciados. Se cojan las perras del banco. ¿Vale? Pues acabará siendo así. Yo creo que eso bastante pronto. Pablo, Sí, sí, claro. y volviendo al régimen de obligación, el tema de las sociedades profesionales, los que tenemos que tienen sociedad limitada profesional, que en principio es como entidad sujeta al impuesto de sociedades, está obligada a entrar a Verifactu. Pero estas sociedades profesionales pueden estar también, en cuanto a sistemas informáticos de facturación, pueden estar en la misma situación que el colegiado individual, que trabaja con su Word y con su Excel. Si estas sociedades trabajan con su Word y su Excel y no tienen un programa informático, ¿estarían obligadas a entrar por Verifactu o tampoco? Te pasaría lo mismo. O sea, aunque sean sociedades sujetas a impuestos de sociedades, si no hay sistema de informático de facturación, no hay obligación. No hay distinción entre que seas autónomo O sociedad. Vale. La única diferencia es el plazo que hay de adaptación del programa informático para tenerlo adaptado. Que al autónomo le han dado un poco más de plazo, pero a la sociedad limitada profesional o una sociedad civil, que tradicionalmente son sociedades, han tributado siempre como personas físicas en régimen de transparencia fiscal, ahora ya tributan en sociedades y, aunque son negocios de personas físicas, están sujetos a los plazos de las sociedades mercantiles. Y en mi caso, por ejemplo, que todas son con una Excel, 10, 15, pero 1 o 2 al año son con facturae para el ayuntamiento. El facturae, en el fondo, es la transmisión de la información de la factura a través de una plataforma para que llegue digitalmente a los diferentes departamentos de un ayuntamiento para su verificación y el pago. Pero en facturae yo creo que puedes incorporar incluso como archivo adjunto una factura emitida en un formato PDF que sería... Porque el facturae sí te permite hacer una modificación de fechas, por ejemplo, ¿no? Y luego enviarla por fax. Tú la envías a una fecha, pero tú la has emitido la factura y, de hecho, hasta puedes modificar los números correlativos. Es decir, tiene cierto margen, ¿no? Hoy por hoy el facturae, ¿no? El facturae no es un programa de facturación como tal, es un programa de transmisión de información a las administraciones para hacerles llegar los datos de tu factura. Y le puedes mandar tu factura en un PDF adjunta a todos esos datos que he puesto de cliente, de los servicios, de los plazos, de la cuenta de domiciliación y todo. ¿Vale? Pero la factura, en mi opinión, hay que tenerla al margen del facturae. ¿Vale? Hay que tenerla como una factura más, con su orden correlativo y demás. El facturae tiene un poco ese problema de que emites unas facturas con el facturae que se saltan los números correlativos, porque haces una cada 3 meses, ¿no? Pero yo, por lo menos hasta la fecha, he visto que el facturae te permite poner el número de fecha de factura anterior para que la que tú quieras te salga con el número que quieres. ¿Vale? Con lo cual, en principio, puedes... Es decir, no tienen por qué ser correlativas todas las facturas del facturae. Lo que tienen que ser correlativas es obligatorio todas las facturas que tú emites. Puedes emitir 2 series, porque es lo que sí nos permite la agencia tributaria y el reglamento de facturación, es emitir diferentes series. Yo puedo hacer unas series para los ayuntamientos y puedo hacer una serie para mis clientes, personas físicas, por ejemplo, consumidores finales, y puedo tener otra serie de facturas para las facturas que hago a sociedades mercantiles, por ejemplo. ¿Vale? Entonces yo puedo tener 3 series diferentes, pero dentro de cada serie los números tienen que ser correlativos. Entonces, podrías tener, por ejemplo, si quisieras, una serie para las facturas que emites a los ayuntamientos vía facturae. Serían correlativas, ¿vale? Pero serían dentro de una serie independiente de la serie de facturas ordinarias que hicieras. Igual lo mejor es contrataros a vosotros que me hagas la factura y que me cobres poco. Lo de facturae, bueno, eso es el lío la primera y la segunda, pero después ya van saliendo más fácil. No en facturae, me refiero en el Verifactu o ¿cómo se diga? Sí,
El Verifacto, eso es otra que se nos ha presentado a nosotros, ¿verdad? ¿Qué capacidad teníamos de poder ayudar a los clientes a confeccionar las facturas? Porque lejos también de las... aquí ahora se han ido aclarando mucho los asuntos, pero quien emitía una factura de alquiler, por ejemplo, de un local, claro, emitía una factura con IVA, con un nombre relativo, y mucha gente pues dice, uy, ahora me tengo yo que poner a hacer una factura con un programa, no sé qué tal. Bueno, pues al final aclaran que solamente aquellas que corresponden a actividades económicas. Es decir, si yo tengo un alquiler, pero no lo declaro como actividad económica, sino que es un rendimiento del capital inmobiliario, que es como se clasificaría dentro del rendimiento en el IRPF, no estoy obligado a utilizar el Verifacto para emitir esa factura, porque no es una actividad económica, ¿vale? Pero si no es que será, pues que la casuística es tremenda de quién tiene que emitir la factura. Entonces, al final decimos, pues a toda esta gente que hace lo de los alquileres, a todo esto no sé qué, a ver qué capacidad tenemos nosotros los despachos para emitir facturas. En general, los despachos no están emitiendo facturas de los clientes. Estamos intentando facilitarles, ayudarles para que las emitan, porque se da el problema de los plazos. Es decir, que cuando yo tengo que emitir una factura, necesito que me la emitas hoy. Y si justo vienes hoy con 20 facturas y otro me viene con 35 y otro con otras 20, que justo tienen que salir hoy. Porque otra cosa que lleva ligada a la fecha de la factura es la fecha del cobro. Porque, claro, yo antes hacía la factura 15 días después, pero mi fecha de factura era el día 30 de noviembre y esos 15 días que tardé en hacer la factura, a la hora del pago, cuando lleva 30, 60, 90 días, es de la fecha factura. Pero si ahora retraso la fecha de la emisión de la factura, eso lo pierdo en días de cobro. Eso, creo que habéis dicho antes que da igual que sean particulares que una sociedad limitada, ¿no? La emisión de estas facturas que estás hablando, el Verifactum, sí, que tampoco entra en vigor el día 1 de enero del 26, si solamente son temas de alquileres, aunque sea una sociedad limitada. No. La sociedad sí, porque tributa por el impuesto de sociedades. Sí, todas las empresas que tributen por el impuesto sobre sociedades están obligadas a acogerse al sistema Verifactum en los plazos establecidos. En el caso de las sociedades, aunque sea por un alquiler... Aunque sea una sociedad que se dedica a alquilar inmuebles... Eso es. Está obligado el Verifactum. Si es una sociedad, sí, porque se acoge al impuesto de sociedades. Si fuera una persona física que tiene un local que se lo alquila a un tercero, entonces ahí no. Y yo, por ejemplo, que he cobrado un fin de obra del 2023 hace un mes, por suerte. Por suerte, ¿verdad? Claro, esa factura la emitiste en el año 23. Claro. Y la declaré en el año 23. Pues ya está. Pues ya tendrías pagado el impuesto del 23. Si no hiciste nada en su momento, o sea, no dotaste una provisión o lo que fuera en su momento, supuestamente ya lo declararías como ingreso y pagarías el impuesto por el margen o por el beneficio que te quedó en esa dirección de obra, descontado todos los gastos que te llevaban. Antes que si hacíamos, por ejemplo, un fin de obra ahora y lo cobro en enero. Sí, pero la factura del fin de obra lo hiciste en su momento, ¿o no? Sí. Pero ya hiciste la factura. Sí, el problema es... Si no la hago... Pues la harías ahora. La harías ahora, sí. Sí. 2 veces no la hagas, ¿eh? Sí, no, es decir, en su caso, si ya la hiciste en su momento, pues ya incluso la declararías en su momento, o salvo que hicieras los ajustes pertinentes para no declarar lo que fuera, ahora de nada simplemente la cobras y lo que puede ocurrir es que te venga de Hacienda y te diga, usted acaba de cobrar ahora todo este dinero y no lo ha declarado. Y yo, no, porque esto viene de entonces, lo que pasa es que tarda mucho en cobrarlo y ya está, y no pasa nada. ¿Y será por eso porque ya tengo cada vez más clientes que lo quieren todo sin factura? Es otra manera de evitar el Verifactum. No, lo digo totalmente en serio. La cuarta alternativa de la que no hemos hablado, ¿no? Cómo evitar el Verifactum. Claro, pero a mí no me interesa. Ya. Y ahora yo soy... Me están grabando. Me da igual que me esté grabando, es que te van a grabar el estado que está grabando ahora mismo. O hay que quemar algo. Muy bien, pues listo. No tenemos más dudas. Estás de espera de sentencia desde 2017. Como estás en espera de sentencia, no estás obligado a facturar, ya tiene que estar facturado al gobierno que no te deja facturar porque todavía no sabe
quién es el culpable. Es Sí. una justicia gratuita Vale. que todavía no sabes ni a quién tienes que facturar, pero el trabajo está hecho en 2017. Y de hecho tú al juzgado aportaste lo que era una factura pro forma de honorarios, ¿no? Seguramente. La provisión de fondos, que te echaron para Vale. atrás además, te la corrigieron, te limitaron le dijiste lo que ibas a cobrar, dos partes han pagado Sí. y la de la justicia gratuita está en espera de sentencia. Si está en espera de sentencia, no sé ni quién es mi cliente, por tanto no has facturado. Correcto. Cuando lo sepas y te digan que factures, facturas con la fecha en la de ahora. En la de ahora. Pero porque tampoco es un rendimiento irregular, que antes comentábamos un poco, que es cuando yo realizo un trabajo que tiene una duración de más de 2 años y entonces fiscalmente puede tener un tratamiento especial. En este caso, es decir, puede ser una cosa que he hecho en el año entre el 23 y el 24, pero la facturo en el 26. La facturo en el 26. Si no la pude facturar, pues ya está. Ahí, ese es otro nicho también muy raro, el de las facturas a los juzgados, que algún día llegará y habrá un control sobre, porque hay muchas facturas pro forma con esas provisiones de fondos y demás que se quedan sin facturar, porque tú ahora vas a decirle a tu cliente que se la factura, que lo facturas y te va a decir sí, pero el IVA a mí me dijeron que los honorarios eran 2.000 y ahora me dice que son 2.420. El IVA yo no lo pago porque eso a mí el juzgado no me dijo nada. Entonces, pero tú le tienes que meter la factura que te indique el juzgado. Y la tengas que declarar en ese momento. Y entonces ahí te puedes encontrar con que ese IVA, bueno, te lo quieren pagar. ¿Vale? Porque ahí el funcionamiento del juzgado con... Vamos, es que no hay factura, claro. Si no las cobras por adelantado, normalmente no cobras. Claro. O no cobras y después te piden a final de cuando acaba todo el tema, te piden la factura. Sí, sí, sí. Sí, pero la factura muchas veces cuando nos piden horarios el juzgado, no, bueno, tú das bases imponibles, no das precio con IVA. pero se hace Normalmente. En mi caso, todas las que me hayan cobrado por adelantado me cobraron en juzgado. Vale. Ninguna me han pagado. Ya. Y no recibes apoyo. Sí, sí, no. No, porque normalmente te tiene que pagar a quien han condenado, que normalmente lo último que quiere es pagar tu... Eso es que hayas ayudado a su condena. Muy bien. Bueno, Pablo, aquí hemos puesto Luisa, en muchas el gracias. documento pero hemos puesto aquí la dirección de correo nuestro, lo que sea, por si os surge alguna duda, porque siempre surgen dudas cuando a todo pasado y nos podéis escribir ahí para cualquier consulta. ¿Vale? El documento le subiremos también a la web con la noticia de la charla. Nada, Pablo y Luisa, muchas gracias por vuestras aclaraciones y bueno, me temo que este año en la charla fiscal vamos a tener bastante afluencia porque todo esto al final revuelve. Sí, todo revuelve. Claro. Y nada, muchas gracias por todo. Si os parece, les despedimos con un aplauso. Y